Chicas, se acabó. ¿Me oís? Se acabó. La voz de la niñera resonó en la guardería ejecutiva, aguda y frustrada. Thomas Fisher se detuvo frente a las puertas de cristal, con la tarjeta de mantenimiento congelada en medio del empuje. A través de las paredes transparentes, podía ver a dos niñas pequeñas idénticas apretujadas contra la esquina más alejada, con la espalda rígida contra la pared y el rostro inexpresivo como máscaras de porcelana. No me importa si vuestra madre es la directora general de todo este edificio, continuó la niñera, con el teléfono ya en la mano. Habéis hecho que 10 niñeras renuncien en 3 meses. Os quedáis ahí sentadas como pequeños fantasmas. Es espeluznante. Está mal. Las gemelas no se movieron, ni siquiera parpadearon, miraron al frente como si la mujer no existiera. Thomas debería haber seguido caminando. Tenía 3 pisos más que limpiar antes de que terminara su turno. Pero algo en esas dos niñas, la forma en que se mantenían tan quietas, tan cuidadosas, como si intentaran desaparecer, le hizo sentir un nudo en el pecho al reconocerlas. Conocía esa quietud. Había vivido con ella durante 6 meses después del accidente. Antes de continuar, por favor, dinos desde qué parte del mundo nos estás escuchando. Nos encanta ver hasta dónde llegan nuestras historias. La niñera pasó junto a él a toda prisa, con el teléfono pegado a la oreja. Sí, señorita Sawyer, le llamo para informarle de que renuncio con efecto inmediato. No puedo trabajar con niños que ni siquiera lo intentan. Su voz se desvaneció por el pasillo. Thomas miró a las gemelas. Tendrían unos 7 años. Largo cabello castaño y rizado, vestidos rojos a juego ahora arrugados por las horas que llevaban sentadas, y esa terrible y ensayada vacuidad en sus ojos, la que proviene de aprender que el silencio es más seguro que hablar. Debería marcharse. Solo era el conserje, no era su problema. Pero esas niñas se parecían exactamente a su hijo cuando Dylan decidió que el mundo era demasiado ruidoso, demasiado doloroso, demasiado difícil de afrontar. Thomas tomó una decisión. Empujó su carrito a través de las puertas de la guardería. Las gemelas giraron ligeramente la cabeza, mirando con recelo. «Hola», dijo Thomas en voz baja, manteniendo la distancia. No se acercó a ellas, solo se quedó cerca de la puerta, haciéndose pequeño, inofensivo. «Soy Thomas. Limpio este edificio. He oído lo que ella os ha dicho». No hubo respuesta, pero ahora sus ojos lo seguían. «Ella se equivoca», continuó, con voz baja y firme. «No eres espeluznante, no estás equivocado, solo tienes miedo. Y eso está bien». Los dedos de uno de los gemelos se crisparon. Fue un movimiento mínimo, pero Thomas lo captó. Había aprendido algo crucial en los años transcurridos desde el accidente. A veces, la comunicación más fuerte se produce en silencio. No voy a obligaros a hablar, no voy a exigiros nada. Solo voy a estar aquí un minuto y luego me iré. ¿Os parece bien? Seguían sin responder, pero bajaron los hombros ligeramente. Thomas se sentó lentamente en el suelo, al otro lado de la habitación, con la espalda apoyada en la pared opuesta. No las miró fijamente, solo se sentó allí, ocupando su espacio sin amenazar. Pasaron 5 minutos. El único sonido era el suave zumbido del aire acondicionado del edificio. Entonces Thomas se levantó, asintió una vez a las chicas y se marchó. Cuando la puerta se cerró detrás de él, lo oyó, un suave suspiro, como si hubieran estado conteniendo la respiración y finalmente se sintieran lo suficientemente seguras como para soltar el aire. Thomas empujó su carrito por el pasillo, con la mente ya en marcha. Mañana volvería y traería algo consigo, algo pequeño, algo suave, algo que dijera, «No estáis solas». Esa noche, en su pequeño apartamento al otro lado de la ciudad, Thomas se sentó en su banco de trabajo, en un rincón del salón. Las virutas de madera se esparcían por la superficie mientras su cuchillo de tallar daba forma a un pequeño trozo de madera de arce. «Papá». Thomas levantó la vista. Su hijo de 7 años, Dylan, estaba de pie en la puerta con su pijama de dinosaurios, frotándose los ojos. Las manos de Thomas se movieron con los gestos fluidos del lenguaje de signos americano. «¿No puedes dormir, amigo?». Dylan negó con la cabeza,
y se acercó al banco de trabajo. Miró el objeto a medio tallar que Thomas tenía en las manos. ¿Qué estás haciendo? Un pez para dos niñas que necesitan algo a lo que aferrarse. Dylan ladeó la cabeza, curioso. Como mi pez. Thomas miró la pequeña estantería sobre el banco de trabajo donde estaba el pez de Dylan. Lo primero que Thomas había tallado hacía 4 años, cuando su hijo había dejado de comunicarse tras el accidente. Cuando su hijo se había encerrado tanto en sí mismo que Thomas pensó que nunca volvería a llegar a él. Exactamente como tu pez, hizo Thomas con señas. Dylan se subió al taburete junto a su padre y lo observó trabajar. El roce del cuchillo contra la madera llenó el cómodo silencio entre ellos. ¿Tienen miedo? Dylan hizo con señas después de un momento. Sí, mucho miedo como yo. Thomas dejó el cuchillo y miró a su hijo, ese niño valiente y hermoso que había perdido la audición, había perdido a su madre, había perdido todo su mundo en un momento terrible y de alguna manera había encontrado el camino de vuelta. Exactamente como tú, hizo señas Thomas, pero van a estar bien, igual que tú. Dylan asintió con seriedad y luego hizo señas. Deberías darles el pez mañana. A mí me ayudó. Ese es el plan. Se sentaron juntos en el silencioso apartamento, padre e hijo, tallando esperanza en madera. A la noche siguiente, Thomas regresó a la guardería. Las gemelas estaban exactamente en el mismo lugar, con la espalda contra la pared, las rodillas recogidas y el rostro cuidadosamente inexpresivo. Una niñera diferente estaba sentada al otro lado de la habitación, mirando su teléfono con la expresión resignada de alguien que ya se había rendido. Tom llamó suavemente al marco de la puerta. Tengo que revisar el conducto de ventilación que hay encima de las niñas. Solicitud de mantenimiento. La niñera apenas levantó la vista. Da igual. Thomas entró con su carrito y colocó su pequeña escalera cerca de donde estaban sentadas las gemelas. No las miró directamente, solo se movió con gestos deliberados y sin prisas, revisando el conducto de ventilación que en realidad no necesitaba revisión. Después de unos minutos, bajó. De su bolsillo sacó el pez de madera, suave como la seda, del tamaño perfecto para la palma de la mano, con todos los bordes redondeados y suaves. Había pasado 3 horas trabajando en él la noche anterior. 3 horas lijando hasta que le dolieron los dedos, hasta que le pareció un consuelo en forma sólida. Thomas se agachó a unos metros de las niñas y colocó un pez en el suelo entre ellas. Luego se levantó, recogió sus herramientas y se marchó sin decir nada. No miró atrás, pero cuando se cerró la puerta, oyó un suave susurro de movimiento. Una pequeña mano que buscaba algo suave en un mundo que había sido demasiado duro durante demasiado tiempo. El segundo día, Thomas trajo un pájaro tallado en madera. El tercer día, una estrella. El cuarto día, un corazón. Cada tarde regresaba. Cada tarde trabajaba en silencio cerca de las gemelas. Les daba una nueva talla y se marchaba sin pedir nada a cambio. Las niñeras se turnaban. Rostros diferentes, mismo desinterés. Pero las gemelas se fijaron en Thomas. Sus ojos lo seguían ahora, esperando, observando. Al cuarto día, ambas niñas agarraban su colección de tallas, pasando los dedos por las superficies lisas una y otra vez. Thomas reconoció el gesto. Dylan hacía lo mismo cuando le invadía la ansiedad. Ese movimiento repetitivo, esa necesidad de algo sólido y seguro. Al quinto día, Thomas tomó una decisión. Cuando entró en la guardería, las gemelas lo estaban esperando. Lo estaban observando, girando la cabeza a medida que se acercaba. Thomas sacó una mariposa de madera y se arrodilló. En lugar de simplemente colocarla en el suelo, la sostuvo en la palma de su mano y luego hizo un gesto con la mano para indicar «tú». Ambas niñas se quedaron completamente quietas, con los ojos fijos en sus manos en movimiento, con una concentración absoluta. Thomas volvió a hacer el signo, despacio y con cuidado. «Me llamo Thomas. No os haré daño. No tenéis que hablar». Una de las gemelas abrió ligeramente la boca, con una expresión de sorpresa en su rostro cuidadosamente inexpresivo. Dejó la mariposa de madera tallada en el suelo y se dirigió a su lugar habitual, junto a la pared de enfrente. Pero en lugar de ponerse a trabajar, se limitó a sentarse. Simplemente estaba allí, en su espacio,
paciente y presente. 10 minutos de silencio. Luego Thomas se levantó, se despidió con la mano y se marchó. Día 6. Thomas trajo una luna tallada. Esta vez, cuando se sentó, contó una historia con señas. Sus manos pintaban imágenes en el aire. Una historia sobre una luna que velaba por todos los niños del mundo, especialmente por los que tenían miedo, especialmente por los que habían olvidado cómo hablar. La luna nunca exige nada, señaló Thomas. Solo brilla silenciosamente en la oscuridad, haciendo saber a todos que no están solos. Las gemelas observaban cada movimiento, hipnotizadas. Cuando terminó, Thomas colocó la luna en el suelo y se marchó. Día 7. Cuando Thomas entró en la guardería, se le cortó la respiración. Las gemelas habían dispuesto los 6 objetos de madera: el pez, el pájaro, la estrella, el corazón, la mariposa y la luna, en un círculo perfecto en el suelo delante de ellas. Un patrón, una ofrenda, una respuesta. A Thomas se le llenaron los ojos de lágrimas. Se sentó en su sitio habitual y sacó la 7ª talla, un búho de madera. Este es sabio. Lo ve todo, pero no juzga nada. Lo colocó en el suelo y entonces una de las gemelas se movió lentamente. Temblando, levantó sus pequeñas manos. Sus dedos formaron formas cuidadosas e inciertas. Gracias. Thomas mantuvo la cara tranquila, incluso cuando las emociones le invadían el pecho. Le respondió con señas: de nada. ¿Cómo te llamas? Las manos de la niña se movieron de nuevo, deletreando cada letra: S-K-I-L-A-R. Su hermana observaba. Entonces, armándose de valor, también levantó las manos. N-O-B-A son nombres preciosos. Thomas hizo señas. Encantado de conoceros, Skylar y Nova. Se quedaron sentados en silencio durante un momento. Entonces, Skylar hizo una seña. ¿Por qué habláis con las manos? Mi hijo no oye, así que hablamos así. ¿Os gusta hablar así? Las dos niñas asintieron. Las manos de Nova se movieron. La gente no nos obliga a usar la boca cuando hablamos así. Thomas se dio cuenta de algo. Todo el mundo quería que hablaran, que usaran la voz, que fueran normales. Pero el lenguaje de signos les permitía comunicarse sin esa presión. Era un lenguaje de silencio, y el silencio era donde se sentían seguras. No tienes que usar la boca conmigo, hizo señas Thomas. Tus manos lo dicen todo perfectamente. Los dedos de Skylar se movieron con vacilación. Nuestra terapeuta nos enseñó a comunicarnos con señas. Cuando dejamos de hablar, dijo que quizá podríamos comunicarnos así. Era una buena terapeuta. Este es un lenguaje real, tan bueno como hablar. Por primera vez, algo cambió en sus rostros. No era exactamente una sonrisa, pero casi. Alivio, reconocimiento, esperanza. Después de ese 7.º día, Thomas venía todas las tardes. Los gemelos ahora se comunicaban con él con libertad, al principio con vacilación, pero luego con creciente confianza. Le contaban historias con las manos, le hacían preguntas, compartían pequeños fragmentos de su mundo. A las 3 semanas, Skylar hizo un gesto que le partió el corazón a Thomas. Nuestro papá solía gritar mucho. Se enfadaba cuando no nos comportábamos bien, cuando hacíamos demasiado ruido o estábamos demasiado callados o cualquier otra cosa. Un día se marchó y nunca volvió. Nova añadió: decidimos juntos dejar de hablar. Las palabras solo enfadaban a la gente. Thomas hizo cuidadosamente los signos. No todas las palabras enfadan a la gente, y el silencio también está bien. Vosotros elegís cómo comunicaros. Siempre. ¿Por qué eres tan amable con nosotros?, preguntó Skylar. Thomas pensó en Dylan, en Claire, en el accidente que había destrozado sus vidas 4 años atrás. Una estúpida discusión sobre la compra mientras ella conducía. Otro coche se desvió hacia su carril, el terrible sonido del impacto. Claire murió al instante. Dylan perdió la audición cuando su cabeza golpeó la ventana. Pensó en los 6 meses que Dylan había dejado de comunicarse después, la culpa que aún susurraba en la mente de Thomas. Tú la distrajiste. Podrías haber dejado de hablar. Podrías haber conducido tú en su lugar. Pensó en dejar su trabajo como enfermero porque ya no podía afrontar tanta vida.
en convertirse en invisible como conserje porque la invisibilidad le hacía sentir más seguro que ser visto, porque sé lo que es tener miedo, y sé lo que es que alguien te vea de todos modos. Una tarde, Thomas llevó a Dylan con él. Los gemelos abrieron mucho los ojos cuando vieron a otro niño entrar en la guardería. Dylan saludó tímidamente y dijo en lenguaje de signos: «Hola, soy Dylan. Tengo 7 años. Mi padre dice que vosotros también habláis con las manos». Skylar y Nova se miraron, comunicándose en ese misterioso lenguaje de gemelos. Entonces Skylar le respondió con señas: «Nosotros también tenemos 7 años. Tu papá es muy amable». «Lo sé». Dylan respondió con señas. «Él talló esto para mí. Sacó su propio pez de madera del bolsillo. Cuando tengo miedo, lo sostengo. Me ayuda». Los ojos de Nova se llenaron de lágrimas. Levantó su pez de madera, el primero que Thomas les había dado. «A nosotros también nos ayuda». Los 3 niños se sentaron juntos, comparando sus tesoros de madera, contando historias con señas y riendo en completo silencio. Era lo más bonito que Thomas había visto desde el accidente. En ese momento entró Vanessa Sauer. Había salido antes de una reunión, frustrada porque otra niñera había renunciado. 12 meses así, 12 meses desde que sus hijas habían pronunciado una sola palabra. 12 meses de terapias fallidas, especialistas derrotados y un silencio tan completo que parecía que sus hijas hubieran desaparecido. Abrió la puerta de la guardería, esperando encontrar a sus hijas en su rincón habitual, cerradas e inaccesibles. En cambio, las encontró sentadas con el conserje y un niño pequeño, los 4 comunicándose por señas. Las caras de las gemelas se iluminaron con algo que no había visto en más de un año: alegría. ¿Qué? La voz de Vanessa salió en un susurro. Los 4 levantaron la vista. Las gemelas se quedaron inmediatamente quietas. Sus sonrisas se desvanecieron, pero no se retiraron. Se quedaron junto a Thomas. La mano de Nova agarraba su manga. El hombre se puso de pie rápidamente, con respeto. «Lo siento, señorita Sawyer. Soy Thomas, de mantenimiento. Estaba... Están comunicándose por señas», dijo Vanessa con voz quebrada. «De hecho, se están comunicando contigo». «¿Cómo? ¿Cómo lo has conseguido?» «No he hecho nada especial», dijo Thomas en voz baja. «Solo me senté con ellas. No las obligué a hablar. Mi hijo es sordo, así que usamos el lenguaje de señas». Las niñas se sintieron cómodas con él. Vanessa miró a sus hijas. Las miró de verdad. Sostenían pequeños objetos de madera. Sus rostros ya no estaban inexpresivos. Estaban presentes, atentas, mirando a este conserje con algo en los ojos que hizo que a Vanessa le entraran ganas de llorar. Confianza. «¿Cuánto tiempo?», preguntó con voz temblorosa. «Unas 5 semanas. Empecé a dejarles tallas de madera. Al final, se sintieron lo suficientemente cómodas como para comunicarse conmigo mediante el lenguaje de signos. 5 semanas. Vanessa había pasado por delante de esta guardería docenas de veces. ¿Cómo no se había dado cuenta? Y te hablaban así, conversaciones completas. «Son brillantes», dijo Thomas simplemente. Solo necesitaban a alguien que las escuchara sin exigirles que hablaran. Skylar le hizo una seña a Nova. Nova asintió. Luego, Skylar le hizo una seña lentamente a su madre. «Es amable. No nos obliga a mover la boca. Nos da cosas para sostener». Levantó el pez de madera. Vanessa se llevó la mano a la boca. Le respondió con una seña, con los dedos temblorosos. «Me alegro mucho, cariño». Ambas niñas parecían sorprendidas de que su madre supiera lenguaje de señas. Vanessa había estado aprendiendo durante meses, practicando sola, esperando desesperadamente una oportunidad para usarlo. «Señor Fisher», dijo Vanessa, y había algo crudo en su voz. «¿Estaría dispuesto a seguir pasando tiempo con ellas? Por favor, sé que esto es inusual, pero usted ha logrado en 5 semanas lo que nadie más ha podido lograr en un año. Yo, yo le compensaré». «No», dijo Thomas con firmeza, y luego más suavemente. «Quiero decir que no quiero ningún pago. Si les ayuda, lo haré, pero no por dinero». «¿Por qué?», preguntó Vanessa. Thomas pensó en Dylan,
en las personas que trataban a su hijo de forma diferente después del accidente, los profesores que hablaban demasiado despacio, los padres que alejaban a sus hijos, los desconocidos que lo miraban como si estuviera roto. Porque todo el mundo merece a alguien que lo vea. No su diagnóstico, no su trauma, solo ellos. A Vanessa se le hizo un nudo en la garganta. Gracias, susurró. Gracias por ver a mis hijas. Se convirtió en una rutina. Todas las tardes, Thomas pasaba tiempo con las gemelas. Dylan se unía a ellos a menudo. Los tres niños formaron su propio mundo. Un mundo en el que el lenguaje de signos era normal, en el que se respetaba el silencio, en el que las tallas de madera se pasaban de mano en mano como si fueran tesoros. Vanessa también empezó a unirse a ellos. Se sentaba en silencio, aprendiendo a estar quieta, aprendiendo a escuchar con los ojos en lugar de con los oídos, aprendiendo a dejar de intentar arreglar a sus hijas y simplemente estar con ellas. Una noche, después de que los niños se hubieran quedado dormidos en las colchonetas de la guardería, los tres acurrucados juntos como cachorros, Vanessa y Thomas se sentaron junto a la ventana, hablando en voz baja. No sé cómo darte las gracias, dijo Vanessa. Me has devuelto a mis hijas. Nunca se habían ido, solo estaban esperando. Aún así, no tenías por qué hacer nada de esto. Thomas se quedó callado un momento. Cuando habló, su voz era baja y sincera. Después de que muriera mi mujer, la gente no paraba de decirme que siguiera adelante, como si el dolor fuera algo que pudiera decidir dejar de sentir. Miró a las niñas dormidas, pero no se puede seguir adelante con el amor. Solo se lleva de otra manera. ¿Qué pasó?, preguntó Vanessa con delicadeza. Y Thomas le contó el accidente, la discusión en el coche, algo estúpido sobre haber olvidado la compra que terminó con el chirrido de los neumáticos y cristales rotos, sobre la muerte de Claire en el impacto, sobre Dylan, que sobrevivió pero perdió la audición, sobre la culpa que le susurraba en cada momento de silencio. La distraíste. Podrías haber dejado de hablar. Sobre dejar su trabajo de enfermero porque ya no podía afrontar tanta vida. Sobre volverse invisible porque la invisibilidad le hacía sentir más seguro. Ayudar a Skyler y Nova, dijo Thomas en voz baja. No se trata de seguir adelante. Se trata de usar lo que aprendí de mi propio dolor para aliviar el de otra persona. De lo contrario, ¿para qué sirvió todo? Vanessa se acercó y le tomó la mano. Eres un buen hombre, Thomas Fisher. Él miró sus manos unidas, luego levantó la vista hacia su rostro. Tú también eres bastante extraordinaria. El momento se prolongó entre ellos, cargado, incierto, lleno de posibilidades. Debería irme, dijo Thomas, pero no se movió. Deberías, asintió Vanessa, pero apretó su mano con fuerza. Y entonces, de alguna manera, se inclinaron el uno hacia el otro, y la mano de Thomas le acarició la cara, y sus labios se encontraron en un beso suave, vacilante y dolorosamente esperanzador. Cuando se separaron, Vanessa susurró. Hacía mucho tiempo que no sentía esto. Yo tampoco, admitió Thomas. Deberíamos tomárnoslo con calma, dijo Vanessa. Por los niños. ¿Un café?, sugirió Thomas. Una cita de verdad en algún lugar que no sea esta guardería. Vanessa se rió suavemente. Un café suena perfecto. Empezaron con citas para tomar café, largas conversaciones en pequeñas cafeterías donde Thomas era solo Thomas y Vanessa era solo Vanessa. Sin títulos, sin roles, solo dos personas rotas aprendiendo a confiar de nuevo. Su segunda cita fue un almuerzo en un parque. Los niños jugaban cerca, corriendo por la hierba, haciéndose señas entre ellos, riendo. Thomas y Vanessa se sentaron en un banco, con los hombros rozándose, viendo a sus hijos ser niños. Son buenos el uno para el otro, dijo Vanessa. Lo son. Para la tercera cita, Thomas sugirió una clase de pintura para niños. Dijo, a Dylan le encanta, es visual, así que no se siente excluido. Pensé que a Skyler y Nova también les gustaría. Es otra forma de expresarse. Así que un sábado fueron todos juntos, tres niños y dos padres que tal vez se estaban convirtiendo en algo más. Dylan pintó formas abstractas atrevidas. Skyler creó intrincados patrones geométricos. Nova pintó una torre que se extendía desde la parte inferior
hasta la parte superior de su lienzo, precaria y hermosa. Thomas y Vanessa también pintaron, con sus caballetes uno al lado del otro, sus manos rozándose con toques que no parecían accidentales. «Eres pésimo pintando», bromeó Vanessa. «Soy escultor, no pintor», protestó Thomas. Se rieron, y se sintió tan normal, tan ligero, tan diferente del dolor que ambos habían llevado consigo. Pasaron los meses, las citas para tomar café se convirtieron en citas para cenar. Las clases de arte se convirtieron en una tradición semanal. Las salidas de fin de semana a museos, parques y librerías, donde los niños exploraban, y Thomas y Vanessa construían algo real. Se lo tomaban con calma, pero también se estaban enamorando. Una noche, en el balcón de Vanessa, después de que los niños se durmieran, Thomas dijo en voz baja, «¿Está mal volver a ser feliz? A veces me siento culpable». «No está mal», le interrumpió Vanessa con delicadeza. «Claire querría que fueras feliz. Es posible amar después de una pérdida. No disminuye lo que hubo antes». Thomas se quedó callado. «Mi terapeuta dijo algo similar, que somos capaces de albergar más de una verdad a la vez». «Exactamente». Vanessa le tomó la mano. «Amabas a Claire, amabas a Dylan, y tal vez estés empezando a amarnos a nosotros también». Thomas la miró y asintió. «Sí, creo que sí. Yo también me estoy enamorando de ti», admitió Vanessa. «Tú y Dylan nos habéis vuelto muy importantes para nosotros». Se besaron en el balcón mientras las luces de la ciudad brillaban abajo, y se sintió como una promesa. 6 meses después de aquel primer pez de madera, Thomas llevó a todos al jardín, donde a los gemelos les encantaba dar de comer a los pájaros. Era una mañana fría. Todos llevaban abrigos gruesos. Thomas había traído chocolate caliente que los niños se pasaban unos a otros, con el aliento formando pequeñas nubes en el aire. Nova estaba construyendo una torre con piedras pequeñas. Skylar disponía bellotas en forma de espiral. Dylan le contó a Thomas con señas que había visto un pájaro. Y entonces, en voz baja, Nova dijo, «A la torre le falta una piedra más». Su voz era débil, oxidada por la falta de uso, pero estaba ahí. Todos se quedaron quietos. Nova levantó la vista, sorprendida por su propia voz. Skylar miró a su hermana con los ojos muy abiertos. Thomas le hizo un gesto suave. «Has hablado. Has sido precioso». A Nova se le llenaron los ojos de lágrimas. Ella hizo un gesto. «No era mi intención. No pasa nada», dijo Vanessa en voz baja, arrodillándose a su lado. «No tienes que hablar si no quieres, pero tu voz es preciosa, cariño». La echábamos de menos. Skylar tocó la mano de su hermana. Luego, con cuidado, susurró, «Yo también echo de menos hablar a veces». Vanessa abrazó a las dos niñas con lágrimas en los ojos. «No hay presión. Habla cuando estés lista o no hables. Te queremos tal y como eres». Pero algo había cambiado. Las primeras palabras habían surgido de forma natural, no forzadas ni exigidas, sino ofrecidas libremente cuando finalmente se sintieron lo suficientemente seguras. Dylan le hizo una seña a su padre. «Han encontrado sus voces». Thomas le respondió con señas. Siempre las tuvieron, solo necesitaban tiempo. Después de eso, las palabras llegaron lentamente. No todos los días, ni siquiera todas las semanas, pero poco a poco Skylar y Nova comenzaron a mezclar palabras habladas con lenguaje de señas, eligiendo cómo comunicarse en función de su comodidad y no de las expectativas. Al principio, hablaban más con Thomas y Dylan que con cualquier otra persona. Thomas nunca le dio importancia, simplemente aceptaba cualquier forma de comunicación que ellas eligieran. Vanessa veía florecer a sus hijas. A veces empezaban a cantar, melodías suaves y vacilantes que se hacían más fuertes. Hacían preguntas, contaban historias, se reían a carcajadas y a través de todo ello, la relación entre Thomas y Vanessa se profundizó. Cenas familiares, pijamadas, en las que los tres niños acampaban en fuertes de mantas, conversaciones sobre el futuro, sobre cómo sería si realmente unieran sus vidas. «Quiero que esto sea real», dijo Vanessa una noche en su sofá, con los niños dormidos en la habitación de al lado. «Te quiero en mi vida, Thomas, para siempre».
Yo también lo quiero, admitió Thomas. Pero me preocupa, Dylan, la adaptación. Eres un padre increíble, dijo Vanessa con firmeza. Dylan está creciendo, es feliz, ahora tiene amigos, te tiene a ti. Eso lo es todo. Thomas la atrajo hacia sí. Entonces hagámoslo de verdad. ¿Me estás proponiendo matrimonio? Bromeó Vanessa. Todavía no, dijo Thomas con una sonrisa. Pero pronto, 12 meses después de aquel primer pez de madera, Thomas supo que era el momento adecuado. Había pasado semanas tallando un conjunto especial, una familia de 5 figuras unidas por las manos, tan lisas y perfectas que parecían amor hecho tangible. Llevó a todos al jardín donde los gemelos habían vuelto a hablar por primera vez. Era principios de primavera. Los árboles estaban en flor, los pájaros cantaban, el sol de la mañana lo bañaba todo con una luz dorada. Thomas reunió a todos. Luego, sonriendo nerviosamente, se arrodilló en la hierba, mientras Skyler, Nova y Dylan se quedaban de pie cerca, cada uno con un cartel pintado a mano. ¿Quieres casarte con nosotros? Vanessa se llevó las manos a la boca, miró a Thomas, a los niños, a los carteles que sostenían con tanta esperanza. ¿Todos vosotros? Preguntó con voz quebrada. Todos nosotros, confirmó Thomas. Queremos ser una familia de verdad, si nos aceptas. Las lágrimas corrían por el rostro de Vanessa. Sí, sí a todos vosotros. Sí, 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 yo. Los niños se abalanzaron hacia adelante y abrazaron a sus padres en una maraña de risas y amor. Skyler habló con claridad. Ahora vamos a ser una familia de verdad. Nova añadió, con un papá que nos escucha, y Dylan lo tradujo al lenguaje de signos. Y hermanas que me entienden. Thomas sacó la talla de madera, la familia de 5 figuras, y la colocó en las manos de Vanessa. Para ti, para nosotros, algo a lo que aferrarnos. Vanessa la apretó contra su pecho, sintiendo su suavidad, su calidez, su peso. Es perfecta. Todos vosotros sois perfectos. La boda se celebró 6 meses después en ese mismo jardín, bajo un dosel de flores otoñales. Skyler y Nova llevaban coronas de flores a juego y portaban carteles en inglés y en lengua de signos americana. Hoy nos convertimos en una familia. Dylan firmó los votos por Thomas, con sus pequeñas manos cuidadosas y precisas. Vanessa los repitió, con voz firme y segura. Los gemelos pronunciaron sus propios votos, breves y sencillos. Prometimos ser valientes juntos. Cuando intercambiaron los anillos, los 3 niños se abalanzaron hacia adelante y abrazaron a sus padres en una maraña de risas y amor. Esa noche, en su nuevo hogar compartido, una casa con jardín y un taller detallado, la familia se reunió en la sala de estar. Skyler y Nova se sentaron al piano en la esquina y tocaron un dúo que habían estado practicando. Sus voces se unieron a la música, aún vacilantes en ocasiones, pero cada vez más fuertes. Cantaron una canción sobre encontrar un hogar, sobre sentirse a salvo, sobre el amor que te envuelve cuando te sientes demasiado pequeño. Dylan se sentó a su lado, sintiendo las vibraciones del piano a través de sus manos, con el rostro iluminado por la alegría. Thomas y Vanessa se quedaron junto a la ventana, abrazados, observando a sus hijos, a su familia, llenar la casa de música y risas. Lo hemos conseguido, susurró Vanessa. Hemos construido algo hermoso a partir de pedazos rotos. Así es, asintió Thomas. Juntos. Sobre la repisa de la chimenea había una talla de madera de 5 figuras cogidas de la mano, suave, perfecta, irrompible. Junto a ella, el primer pez de madera que Thomas había tallado, el que lo empezó todo. Pequeños objetos que decían, no estás solo, alguien hizo esto pensando en ti. Alguien talló todos los bordes ásperos para que no doliera al sostenerlo. 2 familias rotas se habían convertido en una sola. Skyler y Nova recuperaron la voz. Hablaban más cada día, cantaban cuando les apetecía y poco a poco volvieron a abrirse al mundo en sus propios términos. Aprendieron que el silencio estaba bien, que el lenguaje de signos era tan válido como el habla, que podían elegir cómo comunicarse. Dylan encontró hermanas que aprendieron a comunicarse con fluidez mediante el lenguaje de signos, que lo incluían en todo, que nunca lo trataban como si fuera diferente o inferior.
Encontró una segunda madre que aprendió su lenguaje y lo quería con locura. Vanessa encontró una pareja que entendía que la fuerza a veces se parece a la vulnerabilidad, que la curación no es lineal, que es posible amar después de una pérdida. Encontró la paz al saber que sus hijas estaban realmente bien, no arregladas ni cambiadas, sino aceptadas y amadas tal y como eran. Y Thomas encontró el perdón, no solo de Vanessa o de las niñas, sino de sí mismo. La culpa siempre estaría ahí, como una compañera silenciosa. Pero ya no era lo único que llevaba consigo. También llevaba amor, esperanza, propósito, familia. Había aprendido lo que intentó enseñar a las gemelas hacía tantos meses, que todo el mundo merece ser visto, no por su diagnóstico, su trauma o sus problemas. Solo ellos en su totalidad, dignos, merecedores de amabilidad, incluido él mismo. A veces, la curación no viene de las palabras, la terapia o los grandes gestos. A veces viene de algo pequeño y suave que cabe en la palma de la mano y te recuerda que mereces ternura, mereces paciencia, mereces algo tallado con cuidado solo para ti. A veces viene de alguien que ve tu silencio no como algo que hay que arreglar, sino como algo que hay que honrar. Gracias por acompañarme en este viaje. Si esta historia te ha recordado que la curación es posible, que las piezas rotas pueden construir algo hermoso, que todo el mundo merece ser visto, suscríbete a Soul Lift Stories. Comparte esto con alguien que necesite de escucharlo y cuéntame en los comentarios cuál es ese pequeño gesto que cambió tu vida. Tu historia importa. Nos vemos.